Bueno, feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a sus Learning Talk de los días miércoles. Ya están aquí gente del grupo fijo, la fija que es Tili de León y también mi querido Francisco Duarte desde Miami. Tili está desde Bogotá. El día de hoy, bueno, vamos a estar conversando sobre un tema que a mí me resulta apasionante, que es el tema de nativos digitales. Poca gente, poca gente habla sobre la educación de esta generación especialmente. Y es que hay una imprecisión con eso de los nativos digitales. A menudo se sitúa a los nativos digitales entre las personas que nacen en los años 90. Yo nací en el año 52, por lo tanto, nací 40 años después. La generación de nativos digitales nacieron 40 años después. Cuando ya tengan ellos 40 años, empiezan a nacer los nativos digitales y se señalan a esa gente que nació en los 90, en los 2000. Y claro, para esa gente, ellos nacieron con el Internet, nacieron con los dispositivos móviles, nacieron con las aplicaciones digitales de una forma cotidiana, no como nosotros, que yo me acuerdo del teléfono de mi casa. Yo no sé si Francisco, Tili y Ivonne se acuerdan del teléfono de su casa, pero en mi casa había un teléfono que era el teléfono principal, que daba en el comedor de la casa y tenía 4 números. Con 4 números llamabas a mi casa. O sea, yo tampoco soy tan viejote así como va a estar dando vueltitas así con aquellos aparatos que llamaban, pero fíjate, a mi casa llamaban con 4 números, después fueron 5. Y ustedes dirán, oye, no puede ser, Adrián, no me digas que también te acuerdas del teléfono de tu casa. Pues sí, me acuerdo del teléfono de mi casa. 73220 era el código de mi casa. Y bueno, el código de la ciudad era, en ese entonces era 0261. Después pasó a 0261. Pero muy interesante, había Francisco dice que se acuerda del teléfono de su casa que tenía, imagínate, ya tenía 7 cifras, así que Francisco se está viniendo a sacudir con que yo soy más viejo que él, porque el teléfono de su casa tenía 7 cifras, el mío apenas tenía 5, así que imagínate. Ivonne señala que el de ella también tenía 7 cifras. Oye, ya empezaron. Bueno, Tiri, no importa, tú sabes cómo es la cosa. Bueno, teníamos el teléfono principal en el comedor y mi papá y mi mamá tenían un auxiliar en su cuarto. Era muy interesante porque el comedor de mi casa era una cosa muy cómoda, muy agradable. Era un salón con un techo altísimo, con una de esas lámparas de madera preciosas que guindaban, tú sabes, y alumbrado. Y entonces allí colocaron en la esquina estaba el teléfono y había una silla que era la silla donde uno se sentaba ahí a hablar por teléfono. Era una cosa muy graciosa. Eso, bueno, imagínate, si tú le cuentas ese cuento a los hijos nuestros que nacieron en los años 90 o en el año 2000, pues te dicen que cómo es posible que no son tan viejos ellos como para acordarse de una cosa de eso. Pero esa habilidad innata para usar la tecnología digital la poseen los nativos digitales. A menudo esa habilidad la utilizan como si fuera natural. O sea, ellos nacieron totalmente en eso y para ellos es una fuente de conocimiento. Para nosotros, los no nacidos en esa época, podría ser una fuente valiosa de conocimiento adquirido. Nosotros somos lo que llaman los inmigrantes digitales. A mí que, imagínate, yo que soy inmigrante en este país, ahora soy inmigrante digital también. Y esa diferencia se ha marcado durante la vida, porque yo tuve la suerte de que yo empecé a relacionarme con el mundo de la computación, que es otro mundo distinto, que compensa con esto de la digitalidad. Me empecé a relacionar cuando tenía una edad muy temprana. O sea, yo estaba
un teenager, tenía 12 años cuando tuve el primer vínculo con alguien que me llevó a conocer los computadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia. Y fueron una cosa muy interesante porque eran unos salones gigantescos donde había unos maquinones descomunales. Y yo salí ahí asustado de tanta cosa que vi ahí. Y tú sabes, estaban las tarjetas, esas perforadas, y estaban las máquinas, tú sabes, que daban, hacían un ruido enorme, había un calor importante, porque tenían que ponerle aires acondicionados muy fuertes para que conservaran, porque si no se quemaban aquello, ¿no? Era una cosa muy interesante. Y bueno, eso de entrar a usar los dispositivos tecnológicos y las aplicaciones digitales me vino temprano en la vida, porque muchas personas me indujeron a eso. O sea, estas mismas personas que me llevaron a tan temprana edad al centro de computación de la Universidad de Zulia, me indujeron a mí a agarrar esa tecnología y la comprensión intuitiva de cualquier niño curioso. Pues yo siempre he sido extremadamente curioso. Estoy seguro que aquí el grupo está en lo mismo, porque son una gente muy curiosa. Ivonne, Tilly, Francisco, Arnaldo, Oscar Mauricio, María Ángela, todos, aquí no hay nadie que no sea curioso. Estos nativos digitales son diferentes porque ellos tienen una característica que influye en su proceso de aprendizaje. Mientras nosotros aprendimos a colaborar en el colegio por el deporte o por las actividades religiosas, o por el caso con Ivonne, que creo que también comparte Tilly, con la actividad cultural, ya sea teatro, canto, coral, banda marcial. Creo que Arnaldo también tiene mucho de eso, del club de exploradores. Entonces, todo el aprendizaje colaborativo nosotros lo aprendimos en ambientes de pura gente, mientras que las generaciones de nativos digitales aprendieron a trabajar en equipo y a colaborar con otros para resolver problemas de índole tecnológica principalmente, y aprender nuevas habilidades en lo digital. Por otro lado, por ejemplo, nosotros el aprendizaje que obtuvimos a través de las imágenes, por ejemplo, en el caso yo sé que de varios de los que están aquí les gusta el cine, ¿sí? El cine, y veían televisión desde chiquitos. A mí me encanta ver los programas de televisión de los años 50 y disfruto mucho de eso porque yo veía televisión siendo niño. Claro, ¿quién en su casa era el control remoto de su papá? ¿Quién era el control remoto de su papá? ¿Ves? Porque en la casa había la enorme cantidad de 2 canales. Después hubo 3. Entonces, yo era el control remoto. Hijo, párese y cambia el canal. Hijo, párese y cambia el canal. ¿Quién era el control remoto igual que yo? Estaban mandados a cambiar el canal. Entonces, el aprendizaje visual de nosotros se obtuvo a través de la fotografía, se obtuvo a través del cine, del teatro, de la televisión, de las comiquitas de televisión, porque todos nosotros, creo que todos los que estamos aquí, vimos comiquitas hasta cansancio. Mientras que los nativos digitales responden mejor a otros aprendizajes visuales que le transmiten los medios digitales. El teléfono celular, por ejemplo. Los teléfonos celulares, y mientras ha ido avanzando la tecnología, eso se hace mayor. Entonces después llegó el iPad. Oh, Dios mío, el iPad. Y trajo mucha novedad para la gente, el aprendizaje visual. Quizás han habido como coincidencias con el cine, con la televisión. Claro, la televisión en unos modelos totalmente diferentes, porque ya no son ni 2 ni 3 canales, sino que son 500, 600 y hasta más. Hay gente que tiene, tú sabes, televisores satelitales que
transmiten prácticamente en los canales de todo el mundo y en todos los idiomas que se le ocurran. Entonces, ese aprendizaje visual ha cambiado. Nosotros, por ejemplo, creo que es el lugar común entre casi todos los que estamos conectados aquí. Tuvimos un aprendizaje visual relacionado con nuestra exposición a la naturaleza. Y en el caso de Arnaldo, yo sé que eso es así porque todavía lo sigue haciendo. Sigue saliendo haciendo hiking, haciendo escultismo y haciendo montañismo y todo lo que se le ocurra para romperse la crisma, eso lo hace Arnaldo. Y ese aprendizaje visual, bueno, yo creo que no lo disfrutan tanto las generaciones de nativos digitales porque están muy encerrados en casa con los medios digitales. Excepto que los padres los incentiven y busquen limitar el acceso a los medios digitales, los muchachos nuevos no tienen la tendencia al aprendizaje visual por exposición a la naturaleza. Por otro lado, el aprendizaje en línea no ocurrió hasta que no hubo un acceso, vamos a decir, popular al Internet. En el tiempo, digamos, en que salió el Internet, en la mayoría de los países, el acceso a Internet era limitado. Ustedes se acordarán, había que conectarse y habían los módems y era raro que tú encontraras un lugar donde había conexión de Internet. Ahora incluso hay ciudades completas que tienen conexión a Internet abierta. El caso de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, es un caso extraordinario. Creo que alcanza algo así como, no me acuerdo bien, pero está entre 20 y 40 kilómetros a las afueras de la ciudad de Seattle. Ahí está Ivonne que me está diciendo, la ciudad de Bilbao en España también tiene Internet abierto y gratuito para todo el mundo. Entonces el aprendizaje en línea, que los nativos digitales están acostumbrados, las generaciones de personas que tienen 80 y más años, o incluso 70 y más años, han tenido que ser inducidos. Y de hecho nosotros tenemos muchos amigos que cultivan el arte de educar a las personas de la tercera edad y la cuarta edad para el acceso de aprendizaje en línea. Esa cantidad de recursos y materiales que están en línea para el nativo digital no tiene que pensarlo. Nosotros sí. Nosotros tuvimos que aprender a acceder al aprendizaje en línea y a tener acceso a esa enorme cantidad de recursos. Pero fíjate qué interesante. Yo lo vi por mis propios hijos. Mis hijos estudiaron en sistemas aquí de los Estados Unidos e incluso Alexander estudió en primaria y secundaria en los Estados Unidos. Y resulta que en las primarias y las secundarias tienen acceso a las bibliotecas de todo el mundo. Ahí está Ivonne, que no me deje mentir, la universidad donde ella estudia, donde ella da clase, perdón, los estudiantes tienen acceso a cualquier biblioteca en línea que existe en el mundo entero. Pero resulta que los muchachos no investigan ni acceden a esas bibliotecas, excepto que sea parte de una tarea que le indica precisamente el maestro, porque no han sido cultivados en el aprendizaje en línea de esa manera. Por otro lado, lo que sí se ve ahora es que el aprendizaje por descubrimiento que nosotros vivimos como parte de la exploración de nuestro mundo, lo vive el nativo digital ahora de forma natural, porque están acostumbrados a investigar por sí mismos, en lugar de seguir un camino estructurado de aprendizaje. Todos los que están conectados, que yo estoy viendo aquí en la pantalla, tuvieron una entrada en el régimen académico de sus escuelas de estudio, ya fuera primaria, secundaria, bachillerato, universidad, o incluso algunos de los que están aquí que tienen estudios de cuarto y quinto nivel. Entraron en un sistema académico riguroso. Las nuevas generaciones no les gusta
les gusta el aprendizaje por descubrimiento, pues, en un camino de la menor estructura posible. Entonces, con este tipo de aprendizaje que estoy mostrando, la educación de los nativos digitales tiene que ser totalmente diferente a cómo se educaba a los inmigrantes digitales. Por ejemplo, al estudiante de nativo digital, la inducción al uso de la tecnología es parte integral del proceso educativo en el aula. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer que el aula mejore y que se mantengan los estudiantes interesados y motivados en cultivar el uso apropiado de la tecnología. Ahora que salió el famoso chat GPT que tiene conmocionado a la actividad académica, a mí me critican porque yo digo, mira, discúlpeme, pero yo tengo el chat GPT abierto las 24 horas en mi computadora. Desde que yo descubrí el chat GPT, cada vez que yo tengo cualquier duda, a los 5 segundos estoy consultando el chat GPT y saco lo primero que me viene simplemente para informarme. No que yo perdí la curiosidad, es que antes lo hacía utilizando Google. Y yo siempre, la gente se ríe porque yo siempre digo que pongan la manito así y que le recen a San Google. Bueno, ahora tengo otro santo también que es el chat GPT. Entonces, no es que yo no tenga curiosidad por oír a mis enciclopedias. Todavía mis enciclopedias son parte de mis tesoros más grandes aquí en mi casa. Y me encanta agarrar las enciclopedias y pasearme por ellas. Pero cuando yo necesito acceder al conocimiento inmediato, voy a ChatGPT, pero con pensamiento crítico. Entonces, el uso de la tecnología a favor mío, a favor de mis estudiantes, a favor de mi labor. Otro aspecto a educar a los nativos digitales es en el aprendizaje experiencial. Los nativos digitales necesitan aprender a través de la experiencia y de la exploración. Y hay que brindarle a cada estudiante nativo digital la oportunidad de experimentar y descubrir por sí mismo. Cuando nosotros estamos dando los programas de formación de facilitadores o de diseño instruccional o de gamificación o de metodología activa, los que están aquí, que casi todos están en ese grupo, saben que lo que tienen seguro es que todos van a facilitar. O sea, yo no voy a llegar a presentar durante esa sesión nada nuevo. Lo nuevo lo van a presentar los propios estudiantes. Entonces ellos mismos lo van a explorar, ellos mismos lo van a experimentar, ellos mismos lo van a descubrir. Y cualquier pregunta que me hagan, la respuesta va a ser, ¿qué piensas tú? La respuesta va a ser, anda y averigua tú. La respuesta va a ser, por cierto, Ivonne, invita a Melissa que junto contigo vaya y explore y la semana que viene presentan eso mismo. Entonces, tú dirás, pero eso es muy fácil para un docente. No, eso no es fácil. Eso no es fácil porque hay que acompañar a esos estudiantes en el proceso de aprendizaje experiencial, de la exploración, de la experimentación y del descubrimiento. Por lo tanto, da un trabajo enorme para el docente. Pero eso es lo importante, que cada estudiante aprenda por experiencia propia y no por la experiencia mía. Lo que dije antes del aprendizaje colaborativo se cumple en la manera de educar al nativo digital. Y es en serio, no solamente los nativos digitales, sino los inmigrantes digitales también. Lo que quieren hoy es aprender en equipo y colaborar con otros.
Esta mañana tuvimos la oportunidad de asistir a la entrevista magnífica que le hizo Francisco Duarte a un invitado de lujo, un venezolano que vive en México de hace muchos años. Y yo me sorprendía escuchándolo, porque prácticamente era como si se hubieran puesto de acuerdo previo a la entrevista. Y yo sabía que no es así, porque Francisco las preguntas las prepara con antelación y no las comparte con el entrevistado. Las preguntas se las estaba haciendo en el momento, pero parecía un acto colaborativo. Las preguntas salían así como hiladas de un momento a otro. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a colaborar en el aprendizaje de otro. Arnaldo, claro, gracias. Sí, Alberto Mondelli, no lo nombré, discúlpame, es que como yo lo quiero poco, por eso no lo nombré demasiado, porque es un muchacho que yo casi no quiero. La verdad es que a Arnaldo lo quiero muchísimo. Y también a Alberto, porque los dos son amigos míos. Alberto es un ser humano. Yo le decía a Francisco antes de la entrevista, le dice, Francisco, mira, si yo tengo que calificar a Alberto Montelli, él es una gran persona. Es una persona extraordinaria, una buena persona. Y yo creo que ese es el mejor título que le puedo dar a un ser humano. Una buena persona. Él es una buena persona. Y esa buena persona, junto con Francisco, prefirió trabajar en equipo. Y era interesante ver cómo Alberto empezaba a presentar su tema, pero hacía silencio para darle paso a Francisco y colaborar con que el programa tuviera mayor riqueza, incorporando actividades de lado y lado. Por si fuera poco, la misma audiencia, con las preguntas que le hacían durante la entrevista, iban enriqueciendo y fomentando la propia cooperación y el trabajo en equipo. Entonces, los nativos digitales son perfectos para ello, porque nosotros lo único que tenemos que hacer es incentivarlos, fomentar en ellos la independencia y la interdependencia. El mismo Alberto en la entrevista hablaba precisamente de la importancia de la interdependencia y de la importancia también de la autonomía. Entonces, al nativo digital, como dice Melissa, y aprender de ellos como ellos aprenden, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo ellos aprenden. El nativo digital quiere aprender a su propio ritmo, y a veces nosotros tenemos una dificultad, y es que nos ponemos enfrente de ellos. Y cuando tú te pones enfrente del nativo digital, le quitas la vista. Entonces hay que quitarse del frente y ponérsele al lado o atrás. De tal manera de que ellos puedan ir a su propio ritmo, aprender en sus propios tiempos y darle la libertad de investigar y descubrir por sí mismos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, que se pusieron cómicos, y eso es muy lógico, ¿eh? Mucha gente se pone cómica porque no quiere, no están acostumbrados a que se le exija. Si nos damos cuenta de que todo lo que está apareciendo viene de Google y de ChatGPT, le decimos, un momentico, panita, discúlpeme, usted quiere que yo, si quiere le pongo aquí en el certificado de asistencia, le pongo a ChatGPT, le doy el reconocimiento a ChatGPT. A mí me impresiona, en estos días conversaba con alguien al respecto, creo que fue con Melissa, que le habían hecho la prueba a ChatGPT de la licencia médica y aprobó. Ahora yo le pregunto a la audiencia si quiere que le envío al ChatGPT porque lo atienda en la consulta médica. A ver cómo se sienten siendo atendidos por ChatGPT en una consulta médica. Yo estoy seguro que no van a estar muy felices. Entonces, en este caso hay que incentivar el aprendizaje autónomo y buscar que el estudiante se sienta incentivado a investigar, a descubrir por sí mismo. Y claro, proporcionarle los recursos y todas las oportunidades para apoyarlo en el proceso de aprendizaje. Y ese aprendizaje tiene que estar adaptado a las necesidades de cada estudiante
y por lo tanto es una enseñanza personalizada. Los nativos digitales responden muchísimo mejor cuando tú te adaptas a su estilo de aprendizaje y tienes en cuenta sus necesidades personales. Dice, claro, Francisco dice que prefiere seguir siendo atendido por su médico primario. No te creo yo. Imagínate la mía, que se llama la doctora Carvajal, que es una persona extraordinaria. Yo no la cambio por nada. Entonces, en este caso, lo importante es que tú puedas atender al nativo digital como único, como único personaje, como único, irrepetible, insustituible. Entonces necesitas herramientas para identificar los estilos de aprendizaje de ese estudiante. Nosotros en nuestro programa aplicamos el inventario de estilos de aprendizaje de David Cole. Y es interesantísimo. Yo me acuerdo cuando empecé a aplicar el inventario de estilos de aprendizaje de David Cole y personas de los que estudian conmigo recibían el reporte de parte de la organización de David Cole. Dios mío, me decían, ¿cómo es posible que yo no hubiera sabido esto antes? Si yo hubiera sabido cuál era mi estilo particular, yo no hubiera pasado los apuros que pasé durante toda mi carrera. Entonces, los nativos digitales, en este caso, cuando consiguen la enseñanza personalizada, empiezan a aprender de la forma particular. Y claro, eso requiere mayor tiempo, mayor dedicación. Estoy seguro que es así. Cada estudiante responde de manera diferente a su estilo y el enfoque del proceso de aprendizaje tiene que ser flexible y adaptable para educar a los nativos digitales. Ustedes dirán, ajá, entonces, ¿y nosotros los inmigrantes digitales qué? Bueno, los inmigrantes digitales tienen la palabra digital en el apellido. Entonces tienen parte de la herencia, tienen parte del beneficio. No tienen todo el beneficio, ¿por qué? Porque es que vienen de otro mundo. Y yo mismo que vengo de otro mundo tengo que saber que yo vengo de otro mundo. Entonces me meto en las sesiones con los nativos digitales y dejo que los nativos digitales me lleven. Como dice Melissa, aprendo de ellos, aprendo con ellos, porque si no, ese punto ciego que tenemos nosotros con parte del aprendizaje que no podemos tener porque no somos nativos digitales. Y como decía aquel sabio, no sé si se acuerdan del sabio de Dirty Harry, Harry el Sucio. ¿Se acuerdan de Harry el Sucio? Un personaje de Clint Eastwood, decía que cada hombre debe conocer sus limitaciones. Entonces, nosotros tenemos que saber comprender nuestras limitaciones. Y entonces yo, al preguntarme esto, dice, a practicar la humildad no queda otra, es correcto, así mismo es. Entonces, claro, en la práctica de la humildad, me pregunta la gente que tú sabes que me conoce y que sabe que me gustan los desafíos, dice, ajá, y entonces, ¿y el aprendizaje acelerado qué? ¿Tiene cabida con los nativos digitales? Yo la respuesta se la voy a dar y se van a sorprender de mi respuesta. Para algunos sí, para otros no. Para algunos sí, para otros no. El aprendizaje acelerado no resulta adecuado para todos los estudiantes nativos digitales. Algunos nativos digitales prefieren un enfoque personalizado y adaptable distinto al proceso de aprendizaje acelerado. Entonces, mientras a algunos les gusta el aprendizaje acelerado y dice es el método que necesitan en este momento,
No entiendo esa frase, Melissa, discúlpame que no la entiendo. Si quieres, por favor, abre tu micrófono y me explicas qué es lo que quiere decir con eso. Bueno, que lo que está sucediendo en las aulas es una desmotivación completa por el modelo y por el estilo en que se están aprendiendo, o al menos están asistiendo a clases, aprendiendo muy poco. Pero si el modelo se modifica, la participación, la atención, pues cambiaría, independientemente de que para algunos sirva y para otros no. Pero sería una forma de motivación y de atraerlos de nuevo al sistema educativo. ¿Tú estarás de acuerdo conmigo con que el aprendizaje acelerado se centra en que el estudiante aprenda más fácil, más rápido y que más efectivamente, y que la prolongación en la memoria, atención? ¿Estamos de acuerdo que por ahí va la cosa con el aprendizaje acelerado? Ivonne está haciendo así con la cabecita y parece que ella también está de acuerdo con esa aproximación. Ahora, algunos estudiantes no quieren que el aprendizaje sea rápido. No quieren que el aprendizaje sea rápido. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con eso y tener en cuenta su estilo de aprendizaje único y su necesidad individual, y enfocarnos entonces con el aprendizaje acelerado a adaptar ese enfoque de tal manera de fomentar el aprendizaje autónomo, el aprendizaje al propio ritmo, proporcionarle todos los recursos y todo lo que tenga que necesidad de estudiantes de acceder en todo momento y en cualquier lugar, y fomentar el trabajo en equipo y la colaboración, como hemos dicho, pero dejarlo que él adquiera su propio ritmo. Y vamos a decir, como dirían allá en Maracaibo, calmatízate, calmatízate. Tendremos que calmarnos un poquito y dejarlos que vivan el aprendizaje de la forma efectiva que le resulte a ese nativo digital. Y que él se dé cuenta de qué es lo que necesita y nos pida. Y nosotros, como dice María Ángela, humildemente estar ahí para ellos. Suena desafiante, porque la tendencia nuestra es querer que las cosas ocurran como nosotros pensamos que es lo correcto. Y aquí ya no es como nosotros pensemos que es lo correcto, sino que es lo que es correcto para, para que el aprendizaje ocurra. Entonces, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en todos esos procesos de aprendizaje que hemos conversado respecto a llevar al estudiante a su propio ritmo, necesita un proceso de reflexión nuestra para determinar cuál es la tecnología que el estudiante desea. Ustedes seguramente han ido a alguna fiesta en los últimos años, ¿sí? Han ido a un cóctel, una fiesta, ¿sí? ¿Sí? Les han pasado una bandeja ¿cómo es que le dicen, Oscar Mauricio, allá en Colombia? Pasabocas, ¿cómo es que? Boquitas, ¿cómo que le dicen? Pasabocas, ¿no? Pasapalos dicen en Venezuela. Canapés, ¿eh? Pasan una bandeja, ¿cierto? Le han pasado las bandejas por enfrente, variadas, ¿sí? Y ustedes a lo mejor son así como María Ángela, que come todo lo que le sirve, ¿verdad? Que come, como ella le gusta, ella es buen pico, entonces pica todo lo que le ponen.
O a lo mejor son como yo, que dice que si no ponen los pequeños no hubo fiesta. ¿Quién dice así? Si no hay pequeños no hay fiesta. Muy bien, fíjate que hay unos cuantos. Entonces, por cierto, para los que no saben lo que es un pequeño, es una botana, un pasaboca, un pasapalo que servimos en Venezuela muy, muy delicioso. Así es la bandeja de aprendizaje. Variada. Y mientras hay gente que come pequeño, hay gente que come pastelito. Mientras hay gente que come todo eso, entonces le gustan los pasapalos tipo tailandés o tipo japonés o tipo chino, no sé cuánto, ¿no? Y hay gente que, así como nuestro querido amigo recordado en este momento, Cristian Rivadeneira, que es terrible porque come de todo, ¿verdad, Francisco? Como Lima Nueva, come el muchacho y come, bueno, que da terror terrible. Entonces, así son los estudiantes. Algunos comen todo lo que le ponemos. Otros comen exclusivamente a su gusto. Y hay que tener humildad para aceptar la diferencia. Preguntas. Bienvenidas sus preguntas. Adelante, Armando. Yo quisiera, más que todo, Adrián, hacer un comentario cuando tú hablabas de la situación de que el mundo ya como que no es nuestro, ¿no? Que hoy estaba justamente en el radio buscando, haciendo scan de las emisoras, y de oye, qué porquería de música, no ponen nada de mi época. Y de repente me acordé de la época de cuando mi papá decía lo mismo, de la música que nos gustaba a nosotros, y él decía, no, ahorita la música no sirve para nada. Y resulta que es definitivamente ahí hice el enlace y la conexión y lo conecto con lo que tú dices ahorita, que definitivamente ya la música que ponen no es la que a mí me gusta. O sea, y no la van a poner. O sea, tendría yo que tener una emisora privada para que pongan mi música de los 70 y los 80. Y definitivamente es una realidad que a veces es así como medio frustrante, pero hay que aceptarlo, como dices tú, definitivamente no hay opción. Muchas gracias, Arnaldo. María Ángela. Me gustaría, hola, buenas noches, ¿cómo están? Me gustaría tomar el comentario de Arnaldo y de alguna manera relacionarlo con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Fíjate, Arnaldo, que probablemente las emisoras que tú estás escuchando, si es verdad que no están poniendo la música a la que tú habitualmente escuchabas, pero hay una red que es TikTok, que es predominantemente de personas muy jóvenes, donde están colocando música de los 70, de los 50, de los 80, pero a un ritmo diferente. Entonces, con una intención diferente, con un ritmo diferente. Entonces, me vino aquí esa metáfora, ¿no? Que lo clásico del aprendizaje siempre va a permanecer, porque estructural, neurológicamente, socialmente, funcionalmente seguimos siendo los mismos, pero sí es verdad que esos ritmos deben cambiar, que esas maneras de verlo deben cambiar para que se adapten a los gustos de estos chicos de ahora, aunque sea la misma canción. Y te estoy hablando de música de los 50. Me gusta. Ajá. Excelente, excelente. Muchas gracias, María Ángela. Preguntas. Gracias, María Ángela. Bienvenida a sus preguntas. Adelante, Francisco. Sí, básicamente, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, yo cotidianamente convivo con esa realidad de lo que significa interpretar o intentar interpretar los códigos de justamente los millennials, ¿no? Y esto que llamamos pues generación Z. Entonces, la pregunta iba hacia eso. ¿Cómo acercarnos o cuál es la mejor forma para poder acercarnos a esos códigos de funcionamiento de los millennials? Porque muchas veces pues la resistencia a aceptar algunas cosas, por ejemplo, como la pertinencia del multitasking,
resulta complicada. Entonces la pregunta en conclusión es ¿cómo cree esta audiencia que sería una estrategia adecuada para ese acercamiento al esquema, al código cultural del millennial, ¿no? La primera respuesta te voy a pedir que la hagas tú mismo. ¿Cuál crees tú? Desde la aceptación. Bueno, por lo menos lo que yo he hecho es desde la aceptación, porque hay algún paradigma, por ejemplo, con relación al multitasking, que dice por un lado que el multitasking no es conveniente, por mencionar un ejemplo, pero resulta que en la realidad, en el caso, por ejemplo, de mi hija, es su cotidianidad. O sea, ella está en un multitasking permanente. ¿Será eso conveniente o no? Bueno, gran signo de interrogante, ¿no? Gracias, Francisco. A ver, me gustaría escuchar sus opiniones acerca de la pregunta que hace Francisco. ¿Qué le recomienda a Francisco? Francisco, a mí me parece importante y así lo hago, aun cuando yo no soy maestra de alumnos niños, sino de adultos jóvenes, ¿sí? Yo les empiezo a averiguar qué le gusta, cómo le gusta, por qué le gustaría mejor hacer. Y de esa manera yo puedo también adaptar mi estilo a cada uno de ellos, pero tengo que conocerlos, porque no solamente por la edad que tienen, sino por el medio en el que se han criado o la educación que han recibido. Entonces, no necesariamente todos los del mismo año de nacidos actúan de una manera igual. Entonces, a mí me parece muy importante conocerlos, entenderlos, qué les gustaría, por qué se les facilita. Al averiguar todas estas cosas, las puedo poner esas respuestas en práctica en lo que yo hago, en mi trabajo. Gracias, Tili. Ivonne. Sí, exactamente. Era lo que iba a decir. Yo lo hago con mis nietos y lo hago con un grupo pequeño que tengo de adolescentes. Y es eso, es que me vean como su amiga, ¿no? Y que realmente no hace mucha falta que yo los convenza porque ellos son así. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Mira, ay, ¿qué me tienes hoy? Tal y cual. O sea, muy diferente a como éramos nosotros. Y a través de esa relación, conocerlos. Y ¿cómo te gusta? Y te gustaría que te hiciera, y mira esto, ¿te gusta lo que te traje? Este cuento te gustaría, vamos a ver si lo podemos hacer en español. Y ese tipo de cosas, acercarnos a ellos y ser nosotros como dices tú, flexibles y sin el apuro, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, estás tardado. No, a su ritmo. Y eso da resultado. Es mi experiencia. Gracias, Ivonne. ¿Alguna contribución adicional? Dice la escucha empática y aceptar la diferencia en su ritmo, te dice Francisco. Muy bien. Exacto. Yo te voy a dar 5 recomendaciones. Aprendizaje colaborativo, aprendizaje a su propio ritmo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje visual y aprendizaje en línea. Aplicando esas 5 enfoques, los nativos digitales responden perfectamente. Ese es el enfoque de ellos, no es el enfoque nuestro. Eso lo aprendimos nosotros, ellos viven en eso. ¿Te gustó esa aproximación a la respuesta? Y sobre todo el aprendizaje por descubrimiento, siento que así, uno de los códigos de acceso es justamente eso. Es interesante, por ejemplo, el criterio de selección a la hora de consumir un producto. En el caso o de asistir a algún sitio, el tema principal, digamos, de confianza, sigue siendo, por ejemplo, el caso de mi hija,
los reviews que tenga X lugar o los reviews que tenga X producto. Y a mí eso me genera cierto todavía diferencia, porque a la hora de tomar una decisión, pues ella ciegamente dice, bueno, este restaurante tiene tanto review, necesariamente tiene que ser bueno. Y yo pues opero bajo mi paradigma tradicional, digo, bueno, ¿qué ofrece? Quiero indagar un poco más, ¿no? Entonces siento que sí, el mensaje por descubrimiento pues, es una forma también de acceder a sus códigos y además que es válido, ¿no? Para poder justamente explorar nuevos mundos, ¿no? Aún incluso equivocándose, se aprende también, ¿ves? Fíjate que a mí me encanta la historia y me doy cuenta, por ejemplo, que Vincent Van Gogh no vendió ni un solo cuadro en vida. Ni uno. Y ahora sus cuadros se venden por fortunas. Por ejemplo, lo he visto en el mundo del teatro. En todos los idiomas. Muchos de los grandes autores de teatro no triunfaron en su momento. Muchos de los creadores de las mejores óperas no triunfaron en su momento. Incluso muchos de los grandes músicos que nosotros hoy admiramos fueron abuchados en su momento. Entonces, a mí me hace mucha gracia con lo que tú dices, ¿no? Porque, claro, como mi gusto musical es ecléctico, digamos, hay algunas cosas que no, de la música actual que no logro transitarlas. O sea, en serio, mi ADN no lo procesa, Pero por lo general, yo tengo un disco duro que tiene un terabyte de espacio ocupado por música. Y me encanta porque yo agarro ese disco y empiezo a darle aleatoriamente a la música para que aparezca. Y aparece música de todos los tiempos y de todos los países. Y hay algunas músicas que me resultan extrañas y hasta horribles, pero las escucho. Y hay algunas de los ritmos modernos que no tolero, o sea, simplemente no me da el gusto para vivirlos, no lo quiero vivir. Y pasa como con la comida, hay cosas que yo no deseo comer, nunca. No deseo degustar en mi vida, jamás. Entonces, esto pasa lo mismo con el aprendizaje de los nativos digitales. Esa autonomía de tomar la decisión de qué aprender y cuándo aprenderlo, cómo aprenderlo, también les corresponde a ellos. Y tenemos que nosotros haber cultivado el respeto por la humanidad para dejar que las cosas ocurran cuando tienen que ocurrir, para que ellos decidan cómo es que quieren aprender y cuándo quieren aprender. Y estar listos para brindarles las mejores oportunidades que nosotros podamos ofrecerles. Bueno, fue un gusto y un placer compartir con ustedes esta sesión. Espero que les haya agradado el tema y haya resultado fabuloso para conversar y pensar. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, con doble T y N, y nos vemos el próximo miércoles.